tal, hermanos? Es un gusto estar con ustedes para continuar con nuestra lección 27. ¿Se acuerdan de estuvimos platicando acerca del servicio en el liderazgo y nuestra lección está basada en el libro de Mateo en el capítulo 20 de los versículos del 17 al 28 y solo como recordatorio se los voy a leer. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la lección, en la primera parte de la lección, veíamos pues que el propósito de esta lección era presentar el modelo de liderazgo de Jesús, por un lado, y por otro lado contrastarlo con el modelo de liderazgo que vemos en el mundo, ¿no? Entonces decíamos, hermanos, que nuestra lección está compuesta por esta situación. Jesús está anunciando su muerte a sus discípulos, está abriendo su corazón, les dice que ha de ser maltratado, que ha de ser escarnecido y que es necesario que así suceda, pero que al tercer día va a resucitar. También platicamos acerca de lo que es el bautismo, porque Jesús habla del bautismo, ¿no? Este bautismo por el que yo he de pasar y cómo le dice a sus discípulos que sí pueden pasar por esto, etcétera, ¿no? Platicábamos la sesión pasada que pues Jesús les estaba profetizando cómo habrían de morir, ¿no? También vimos que los 10 discípulos cuando se le hace la petición a Jesús acerca de que 2 de sus discípulos sean los que estén uno a la derecha y uno a la izquierda, los otros 10 restantes al parecer se molestan pues porque estaban pidiendo algo eh, como un privilegio, ¿no? Como haciéndose, como querer ser más importante simplemente. No tanto que se enojaran porque era inapropiada, ¿no? Decíamos que el momento como que era el menos apropiado. Entonces ahí Jacobo y Juan se vieron medio hábiles, ¿no? Quisieron aprovechar la situación y platicábamos que Jesús en su afán de querer enseñarles, hermanos, aprovecha esta situación no para enojarse ni para reclamarles ni nada por el estilo, sino al contrario, para enseñarles una vez más acerca de la humildad, ¿no? Y les dice que el que quiera ser mayor entre ellos tiene que aprender a servir. También vimos que el modelo de liderazgo terrenal, pues como dice aquí en la Biblia, pues usualmente los líderes se quieren aprovechar de los más débiles, ¿no? Y dice que en el reino de Dios pues no es así. Entonces, estuvimos viendo esto, hermanos, que Dios a través de su Hijo Jesús nos muestra cómo es el liderazgo cristiano, ¿no? Muy diferente al liderazgo terrenal o cotidiano, ¿no? En el que nos presentan. También hablábamos acerca de 2 factores muy importantes que suceden cuando una persona es proclamada líder.
por un lado, el deseo de fama se va desviando y platicábamos pues que el deseo de ser famosos como que se sube la fama a la cabeza, ¿no? Y de pronto pues se pierde el piso y la gente le importa más como ser reconocidos que en realidad liderar. Y por otro lado veíamos, ¿se acuerdan del nepotismo? Como querer colocar a la gente de la propia familia y no tiene nada de malo desde mi punto de vista si esos familiares son idóneos para los puestos, idóneos para los cargos, ¿no? Si están preparados, han demostrado que se lo merecen. Sin embargo, pues vemos que muchas veces no es así, sino simplemente el líder por querer favorecer a su familia, independientemente de si el familiar es idóneo o no, pues lo coloca en un puesto de importancia, ¿no? Y vamos a esta clase solo es esta parte de la clase solo para hacer una aplicación a nuestras propias vidas. Y antes de iniciar, pues vamos a orar. Dios nuestro, muchas gracias porque nos permites seguir estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida y nos enseñes, Señor, a ser humildes siempre, pero mucho más cuando ejerzamos una posición de liderazgo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, las enseñanzas de Jesús acerca del liderazgo son profundas, no son a la ligera, no son tampoco sencillas de digerir y el texto recaba varios asuntos importantes que hemos de revisar. En primer lugar, establece un claro contraste entre el modelo de liderazgo que nos enseña Jesús con el modelo de liderazgo del mundo y de la sociedad. Mientras el mundo busca la fama, busca el reconocimiento, busca que ese líder sea reconocido, Jesús enseña que el verdadero liderazgo, el liderazgo que tiene que ver con el reino de Dios, nos lleva a servir a Dios y a los demás con alegría, con sencillez y con dedicación. Eso lo vimos la sesión pasada y esa es la primera enseñanza que podemos obtener de esta lección. Que Jesús nos enseña a que el verdadero liderazgo nos lleva a servir a Dios y a los demás con alegría, con sencillez y con dedicación. De pronto, con alegría es como, pues cuando nos toca hacer algo a nosotros, hermanos, muchas veces o algunas veces, pues no lo hacemos con el mejor de los gustos, ¿no? Y también depende de la actividad. Hay actividades como que son más sencillas de realizar y las hacemos con más gusto, ¿no? Y hay otras que no son como que tan dignas, podríamos decirlo, y esas las hacemos con un poco más de disgusto. Pero sea lo que nos toque hacer, sea visible o no visible, sea importante o no sea importante, pues lo debemos hacer con alegría. También lo debemos hacer con sencillez, decíamos, ¿no? Con sencillez, es decir, eh, pues lo que nos toque hacer, hacerlo humildemente, sin querer brillar, sin querer que nos vean decir, miren, yo lo estoy haciendo. Y si lo hubiera hecho otro, no lo hubiera hecho como yo lo estoy haciendo, ¿no? Es muy común, o al menos yo lo he visto en las iglesias donde me ha tocado estar, por ejemplo, que el asunto de la alabanza, hermanos, no se toma con sencillez. Por poner un ejemplo, no tiene que ser general, pero a mí sí me ha tocado ver que las personas que están al frente en la alabanza no lo hacen con sencillez, o lo hacen con sencillez al principio, pero de pronto les llega como este asunto de, como decíamos, ¿no? Como la fama, el hecho de estar al frente, de que la iglesia los reconozca y se empieza a perder la sencillez. También me ha tocado ver que estos hermanos de la alabanza usualmente lo hacen muy felices, ¿no? Es como un ministerio muy alegre, de mucha alegría, de mucho como regocijo, ¿no? Pero de pronto conforme van saliendo bien las cosas y tal, pues se va perdiendo la sencillez. Y finalmente con dedicación. Y también me ha tocado ver que en algunos ministerios pues simplemente se va perdiendo la dedicación, ¿no? Empezamos como decimos, con el pie derecho, con todo el ánimo, a, a, a revolucionarnos, ¿no? A hacer las cosas como con muchas ganas,
pero de pronto vamos a entrar en un ciclo de hacer lo mismo y ya no le seguimos poniendo la dedicación. Entonces, cómo lograr, hermanos, retarnos a nosotros mismos para no perder eso, ¿no? Para no perder la alegría, para no perder la sencillez y para no perder la dedicación en todo lo que hacemos. En muchos países, hermanos, y el nuestro no es la excepción, el nuestro, de hecho, pues está ahí, ¿no? En altos lugares de no mucho privilegio por lo de la corrupción, pero se acusa a los líderes políticos e incluso a los religiosos de cometer actos de corrupción, actos inmorales, de cometer incluso crímenes, ¿no? Y ridículamente muchos líderes, y esto lo platicábamos también en esta misma lección, pero en la sesión pasada, que de pronto dicen, pues si todo el mundo lo hace, ¿no? ¿De qué se sorprenden? Pues si así es la vida, ¿no? Pues que creían, ¿no? Eh, con gran descaro, pues sin ninguna vergüenza, no reclaman inocencia, ¿no? Incluso dicen, pues sí lo hice, ¿no? Yo lo hice, yo también robé, pero robé poquito. O no somos tan malos como los otros, o, o sí lo hice, pero en aras de una causa justa, ¿no? Entonces, lejos de declararse inocentes, se declaran culpables, pero se justifican porque, pues, pues todos son así, pero nosotros somos menos malos, nosotros robamos menos, o nosotros sí lo hicimos, pero no tanto, ¿no? Entonces, incluso la gente, hay personas que defienden a sus candidatos, ¿no? Hemos visto declaraciones como mi candidato robó, pero también hizo muchas cosas en beneficio del pueblo, ¿no? Así como de los males el menos, ¿no? También el candidato de la oposición también robó, pero no ha hecho nada para beneficiar al país, ¿no? Eso lo hemos escuchado. Este tipo de argumentos, tristemente, hermanos, conducen al desastre, ya que avalan la corrupción. Si es que se hizo un bien a cambio, ¿no? Otro elemento que caracteriza la crisis de liderazgo es la búsqueda de la fama y la fortuna, como decíamos. Nuestra sociedad sugiere que todo el mundo puede ser famoso o una estrella o una celebridad. Por eso, algunos sociólogos afirman que vivimos en una cultura de la celebridad, que se nos llama a buscar posiciones de liderazgo aunque no tengamos la capacidad necesaria para ocupar esos puestos o para hacer un buen trabajo. Y platicábamos también en la introducción a esta clase del famoso nepotismo, ¿no? Es un elemento que es cuando una persona protege, privilegia o acomoda a familiares cercanos en posiciones de poder. Y también decíamos pues que la palabra nepos significa sobrino, ¿no? Como a manera de recordatorio, nepos significa sobrino, no significa familiar, pero el concepto nepotismo sí incluye pues no solo a los sobrinos, sino cualquier familiar de un líder que coloca a sus familiares en posiciones de liderazgo, ¿no? Entonces eso como primer lugar. En segundo lugar, hermanos, el conocimiento bíblico y teológico informa el liderazgo cristiano. Nótese que la lección estudia un texto donde Jesús afirma que ha de sufrir a causa de los enemigos del Evangelio. Es decir, que el texto afirma que el modelo de liderazgo de Jesús conduce nada más y nada menos que al sufrimiento. Sin embargo, los discípulos pues no podían comprender el mensaje que Jesús tenía, ¿no? Cuando un líder religioso tiene una teología defectuosa, conduce al pueblo al error. Por ejemplo, lo podemos ver una y otra vez a lo largo de la historia, hermanos, en líderes religiosos que han dedicado a la acumulación de poder político. A lo largo de nuestra historia hemos visto líderes que se dedican como a eso, ¿no? Como a obtener un reconocimiento político pensando que esa es la característica principal del líder cristiano. Hoy mismo yo, y no quiero juzgar, pero a manera de ejemplo, pues está un partido, ¿no? Así como de religión, como de cristianos, pensando que es la forma de liderar, ¿no?
Entonces, pues, pues parece no ser la solución, ¿no? Yo no quisiera meterme pues en este asunto porque yo quiero respetar, ¿no? Si alguien cree que es la forma correcta de hacerlo, pero parece que no es la solución, no es la solución, sino, de hecho Jesús pues nunca dijo hagan un partido político o métanse a lo político, ¿no? De hecho él dijo dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y a mí me parece que eso es claro, que Jesús nos ha llamado a predicar el evangelio, a hablar de su palabra, a compartir con la gente, a influir en la vida de las personas más que a llamar a meternos en la política, ¿no? En tercer lugar, esta lección advierte a las personas que protestan, que declaran tener fe en Jesús sobre el costo que tiene el liderazgo cristiano. ¿Usted quiere ser cristiano? ¿Usted quiere servir? ¿Usted quiere ser un líder de verdad cristiano? ¿Desea dedicarse a eso? ¿Desea ser pastor? ¿Desea dedicarse a la enseñanza? ¿Desea pues ser un líder cristiano? Entonces usted, dice la Biblia, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Por tanto, aspirar a ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia no es pecaminoso. Sin embargo, quien anhele servir, quien anhele formar parte del liderazgo en la iglesia cristiana, debe estar dispuesto a sufrir tanto como nuestro Señor Jesucristo sufrió. ¿Qué, qué? De pronto decimos, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué no hay mujeres pastoras, no? En algunas corrientes. Y como que lo tomamos a mal y no sé qué. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Esa no es la verdadera pregunta, ¿por qué no hay mujeres pastoras, no? Sino, como decía Jesús, ¿sabemos de lo que se trata? O sea, ¿podemos distinguir de lo que estamos hablando? ¿Podemos discernir de lo que estamos hablando? Y en cuarto lugar, y esto está amarrado a mi pregunta anterior, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué nos motiva a ser líderes? ¿Qué nos motiva a enseñar? ¿Qué nos motiva a querer formar parte de liderazgo en una iglesia, ¿no? Porque pues podrían ser actos de egoísmo, ¿no? ¿Acaso estamos buscando la fama, la fortuna y el poder? Y entonces mi pregunta a esas personas que dicen, ¿por qué no hay mujeres cristianas? Yo les diría, y, perdón, no mujeres cristianas, ¿por qué no hay mujeres pastoras? Yo les diría, ¿por qué lo quieren ser? ¿Por fama? ¿Por fortuna? ¿Porque las vean? Y la pregunta no solo para las mujeres, es también si nosotros como hombres hemos deseado ser como, yo podría ser mejor pastor. ¿Sí? ¿Sí podrías? ¿O qué te motiva a pensar eso, no? ¿Qué nos motiva a pensar eso? Entonces también debemos estar claros acerca de nuestras motivaciones en el servicio, en el liderazgo, hermanos, porque de pronto, ¿qué buscamos? Que nos reconozcan, que nos vean, y como dijo Jesús, estamos dispuestos a pasar por lo que Él pasó, a beber de la copa que Él bebió y a ser bautizados del bautismo con el que Él fue bautizado. Y ojalá que nuestra respuesta sea la misma que la de los discípulos cuando dijeron sí podemos, pero que sea bien consciente. Que si decimos sí podemos, estemos seguros de lo que estamos hablando. Entonces, hermanos, pues hasta aquí la lección. Dios desea entonces que las personas que le sirven lo hagan con alegría y con sencillez de corazón. No debemos rendirnos, no debemos claudicar ante las mentiras del mundo ni seguir modelos que contradicen los valores del reino de Dios. Sigamos pues el ejemplo de Jesús de Nazaret, quien no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Hasta aquí nuestra lección, hermanos. Es un gusto compartir con ustedes. Yo espero que nos sigamos viendo en las siguientes semanas y pues que esta lección haya sido de mucha bendición para nosotros, que reflexionemos en nuestras motivaciones, en si queremos servir. También si no queremos servir es preocupante, ¿eh? Si no queremos ser líderes, si no queremos fungir como, o sea, eso lo vimos en clases pasadas, ¿no? Acerca de la función de la iglesia, de que todos tenemos que formar
ministerios en nuestra iglesia porque la iglesia nos necesita. Somos un cuerpo y cada uno de nosotros tiene una actividad. Entonces no es como que, pues como el liderazgo solo es para ciertas personas, pues entonces ahora no quiero servir. No, 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 no. Esto va todo junto. Somos un cuerpo, debemos trabajar unos para otros, pero aquellos que tienen posiciones de liderazgo en la iglesia han de hacerlo con alegría, con sencillez, con humildad, ¿no? Entonces, esa es nuestra lección, hermanos. Vamos a orar. Muchas gracias, te damos, Señor, por esta lección que nos permites terminar. Gracias porque a través de tu Hijo nos dejas ejemplo de cómo hemos de ejercer liderazgo cuando nos toque hacerlo, Señor. De cómo el servicio y el liderazgo, desde tu punto de vista, están unidos y son una misma cosa, Señor. No permitas que nos desviemos, permite que nuestras motivaciones sean las adecuadas y que podamos servir a través de liderazgo, si es que tú nos lo permites tener. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos en 8 días. Hasta luego.